Hola, ¿cómo están todos, todas, todes? Vamos a iniciar esta clase con Gustavo Fishman. Con Gustavo nos une una amistad y un cariño de mucho tiempo, ya hemos compartido espacios sobre la movilización del conocimiento. Estaba viendo que hace alrededor de unos 5 años, también un mayo, Gustavo vino a dar en el instituto una charla sobre movilización del conocimiento en educación, que es el tema que vamos a tratar hoy. Ya habíamos estado definiendo nuestra manera de entender la movilización del conocimiento, principalmente ligada a no entenderla como un proceso a posteriori de la producción de conocimiento, sino que involucraba todo el proceso de producción de conocimiento, de producción del armado de las agendas, de evaluación, del uso del conocimiento. Y Gustavo ha trabajado y ha puesto en práctica las nociones de movilización del conocimiento que ha venido desarrollando en el análisis de las universidades norteamericanas, pero también es para nosotros fundamental que Gustavo, por más que los objetos que miren, y vamos a presentarles también acompañando esta clase, bibliografía sobre también el uso de esta categoría en otros países, siempre hay una mirada latinoamericana nuestra, intrínseca, que se refleja en toda una trayectoria, y particularmente en recomendarles el libro de Gustavo hecho en Latinoamérica, que fue muy importante, muy usado, justamente volviendo a esta cuestión, y haciendo referencia concretamente a lo educativo, ¿no? Dentro de la educación, lógicamente, estamos hablando de ciencias sociales y humanidades, que es el tema general del curso, y la educación entra ahí, pero tiene además unas particularidades, ¿no? Y unas llegadas y unas personajes, actores que forman parte. En el caso de diversos países, como en el nuestro, los maestros no se forman necesariamente en la universidad. Ha sido un camino que venimos transitando y en el que estamos muy, muy abocados en tratar de reunir y volver a juntar los institutos de formación docente y las universidades, manteniendo sus especificidades, pero reconociéndose mutuamente para que, digamos, haya mayor movilización del conocimiento, ¿no? Gustavo, vos nos trajiste en una oportunidad el neologismo de la usabilidad, ¿no? Me parece que quizá si nos contás por ahí podemos ir conociendo tu perspectiva y enriqueciéndonos con ella. Gracias, Judith, y por la oportunidad de charlar contigo y llegar a los estudiantes de este curso. El tema de la usabilidad hay que empezar, lamentablemente, por lo que no es. Y usabilidad no es hacer las investigaciones con la idea de que sean prácticas, o por lo menos con la premisa de que cualquier conocimiento de investigación necesariamente tiene que ser práctico y pensado para que sea usado inmediatamente. Usabilidad es una combinación de facilidad de acceso a los conocimientos producidos y que los equipos de investigación preparen, hagan una estrategia para que esa facilidad de acceso también facilite el diálogo, ¿no? No me sale la palabra en español, es como que las personas que potencialmente se podrían beneficiar de acceder a ese conocimiento también sea de fácil engagement. Vinculación. Vinculación, pero vinculación en el sentido de poder discutirlo, pensarlo, descartarlo, leerlo, potencialmente implementarlo. Que esto requiere pensar los idiomas, la manera de presentarlo, la manera de discutirlo y
del lado de los investigadores, las investigadoras, el aceptar que mucha gente va a ignorar lo que nosotros hacemos, otros van a involucrarse diciendo lo que ustedes están haciendo es una idiotez, y uno tiene que estar preparado para escuchar eso y responder sin descartar la inteligencia de los demás. Porque esta es una de las cosas que sucede con mucha frecuencia. Los últimos 50 años de investigación educativa en casi todos los países han mejorado notablemente sus aspectos técnicos, la cantidad, las citas, el número de referencias y todas esas cosas, los indicadores esos están. Sin embargo, la percepción de que nuestros conocimientos, lo que producimos, es accesible y entra en diálogo con otras disciplinas o con otros usuarios, usuarias potenciales, la evidencia no está ahí. Entonces estamos gastando cada vez más plata, haciendo cada vez más investigaciones que son cada vez menos usables. De vuelta, no que son menos prácticas, es que no están generando esos diálogos. Y esto es, o sea, los datos de Canadá, Estados Unidos, son como muy, muy claros en eso. Yo recuerdo que vos una vez habías contado un ejemplo, ¿no? Y acá es muy común. La cuestión de por dónde circulan los resultados de nuestras investigaciones, ¿no? Bueno, concretamente en el mundo de la educación, en el mundo de los maestros, vos habías contado el impacto de una investigación tuya en un, digamos, digamos, el uso que se había dado a partir de una revista no necesariamente de aquellas del circuito mainstream, ¿no? Y entonces ahí los de educación nos planteamos, ¿no?, estas cuestiones de poner no solamente en cuestión en general qué es lo que ocurre con la circulación del conocimiento, sino en particular respecto de la movilización del conocimiento en educación. ¿Cómo es esto? Déjame que te cuente dos cosas. Una es que hay como un lamento, ¿sí? Un lamento muy fuerte sobre que lo que la gente de investigación, que hace investigación en educación, en cualquier área que vos puedas imaginarte, lo que nosotros hacemos nunca llega a las escuelas, nunca llega a los museos, nunca llega a las agencias educativas que hacen recursos humanos, ¿no? Eso es así como una cosa muy fuerte, un lamento muy fuerte, una crítica. Es lamento y crítica, las dos cosas. Y en nuestra investigación lo que encontramos es que no, las cosas llegan. Lo que pasa es que hay un tiempo de llegada, ¿sí? La investigación en medicina, por ejemplo, está bastante bien medido cuánto se tarda del laboratorio al proceso de clínica, que es aproximadamente 8 o 10 años. Ahora con COVID-19, de COVID-19, seguramente las cosas se aceleran bastante, pero en términos generales este es el periodo. En educación también hay un periodo de transferencia. Lo que es muy lamentable es que ese proceso de transferencia, adaptabilidad, usabilidad, no está controlado ni mediado por nosotros. Esto lo hacen las compañías privadas, porque muchos de nosotros producimos, ponemos las cosas en acceso abierto, las dejamos ahí, y ahí termina nuestro trabajo. No tenemos ningún tipo de incentivo para poder trabajar con los otros. Las compañías privadas que producen materiales, libros de texto, consultorías, toman eso y lo venden sin ningún problema. O sea, nosotros encontramos que esos conocimientos que aparecían en las revistas de educación en 1990, en el 2000, estaban siendo transferidos como productos comerciales a las otras escuelas. Entonces, por un lado llegan, ¿sí? Pero llega pasado un tiempo y no mediado o no articulado por los productores y las productoras, que esto es un problema. El otro tema es así, como más cómico, si querés, irónico. Cuando yo
me presenté al concurso de titularidad en la universidad en Estados Unidos. Yo había publicado 2 trabajos que tenían conceptualmente muchos paralelos, pero estaban escritos para públicos diferentes, y yo uno lo presenté en lo que era considerada en ese momento la revista más importante en inglés de Estados Unidos, que era la revista oficial de la Asociación Norteamericana de Investigación y Educación, que es una revista que le llegaba en ese momento a 15.000 personas, y el promedio de citas de un artículo en esa revista era 5 citas, una cosa así, más o menos. Okay. Pero la revista más importante, sí. Sí. Supuestamente medido en estas cosas. Y había mandado un artículo relacionado a la revista mexicana, la revista electrónica mexicana de investigación educativa, que es la revista del Instituto de Investigaciones en Educación de Baja California, que para mí era una revista fantástica porque era una de las primeras revistas en español de acceso abierto, tenía un modelo diferente. Yo conocí a la gente, mandé el artículo, me lo hicieron revisar 35 veces, todo muy bien. Y ese artículo que tenía que ver con el imaginario de los docentes en relación, los estudiantes de magisterio, en relación a formas pedagógicas, fue adoptado por un par de años en otros institutos de formación docente de México, la SEP. Entonces, bueno, tenía un artículo en español, un artículo en inglés, y esto es lo que yo mando a mi consejo de evaluación. Y fue una discusión terrible, porque yo tenía una carta de la SEP que decía, bueno, felicitaciones, su artículo está siendo usado por todos estos institutos, que daba algo así como 35.000 estudiantes en todo México. Y por otro lado tenía el artículo en inglés que había sido citado, en ese momento creo que eran 5 citas. Que es nada, pero bueno, no importa. Eran 5 citas en esa revista. Entre el proceso de publicación al momento que me estaban evaluando, habían pasado 2 años. Y el comité no quería aceptar el artículo en español, por más que había evidencia de uso, porque ellos no podían leer en español. Y fue toda una discusión muy interesante, donde yo dije, no, bueno, ese es un problema de sus limitaciones, no es la limitación de mi investigación, es que ustedes son ignorantes. Bueno, finalmente fue aceptado, tuvieron que conseguir gente que pudiera leer, evaluar en inglés y en español, y hoy es, o sea, a partir de ese momento, y había otros antecedentes también, no es que yo creé una revolución ni nada por el estilo, es simplemente que se usó ese caso para decir, bueno, la gente que publica en revistas o libros, en traducciones y demás, eso tiene que ser incorporado, las facultades, los centros de investigación tienen que contar con gente que sea capaz de evaluar en los idiomas relevantes. Y la verdad que eso es, o sea, para nosotros fue fantástico, amplió mucho, permitió mejorar la calidad y permitió una cosa que creo que es fundamental, que en el caso de América Latina se está dando a la inversa. Nosotros, todas las universidades, hablando de la internacionalización, cómo tendríamos que contribuir globalmente, entonces, para mi facultad en particular, publicar en otros idiomas que no sean inglés es valorado. Claro. Pero no es lo único. Exacto. Es muy interesante ver estas dinámicas, ¿no? Particularmente estos años, y justamente creo que se viene muy fuerte para lo próximo, se están tratando de ampliar, incluso en instituciones tan academicistas como el propio CONICET, la posibilidad de evaluar contribuciones de otro tipo, contribuciones de lo que algunos llamaron divulgación,
en el sentido valorado, y creo que justamente en educación, ahora va a haber toda una movida muy interesante que iba a empezar presencial, pero va a empezar de manera virtual, que tiene que ver con revisar en particular para el mundo de la educación, bueno, cómo estos criterios necesitan ciertos ajustes particulares, ¿no? Ahora, en relación con la cuestión general, ¿no?, del uso que cada uno de nosotros hacemos en relación con la categoría, que tiene que ser para mí lo más flexible posible para que justamente la gente que se dedica a diversos temas le encuentre la forma de tironear de ella y que también le pueda servir, ¿no? Pensaba que en algún momento, cuando tuve que escribir para un congreso de encuentros de cátedras de pedagogía sobre la movilización del conocimiento en educación, tuve la necesidad de vincularlo con un texto que hasta ese momento no se me había ocurrido, ¿no? Y que quería aprovechar para presentar un poquito ahora y comentarte y poder ir cerrando nuestra conversación, que sería genial que fuera de 1000 horas, pero bueno, tratar de tocar algunos puntos, ¿no? Bueno, este libro, que se llama La reducción sociológica, que ha estado bastante perdido, no hay muchos que lo conozcan, Alberto Guerreiro Ramos, escribe a fines de los años 50, es considerado uno de los padres de la sociología brasilera. Él lo encuentro citado por Orlando Falsborda, el colombiano que nos había hablado sobre el compromiso, ¿no?, de los intelectuales, de los académicos, y él recupera un trabajo sobre la ley del compromiso del investigador, ¿no? Entonces yo sentí que la forma de vincular que me parecía útil era como justamente la movilización del conocimiento nos remite a la pregunta que vos también la haces siempre y se ven en todas tus exposiciones, el para quién uno investiga, el por qué uno investiga tal tema, ¿no?, que tiene que ver con la cuestión de las agendas. Alberto Guerreiro Ramos nos propone, digamos, recuperar lo que él llama la racionalidad noética y una rectitud parentética, ¿no? En este sentido, concretamente él dice que lo que nos toca, lo que nos compete a los investigadores en relación con esta racionalidad noética, es justamente orientarnos a nuestra responsabilidad, a aportar al bienestar colectivo, a la solidaridad, al bien común, y la actitud parentética, guiada justamente por esta racionalidad no ética, estaría vinculada justamente a esto que muchas veces hemos conversado sobre la mirada del actor universitario como un actor político y social que contribuye a la mejora de la calidad de vida, ¿no? En este sentido, también creo yo, la movilización del conocimiento una buena herramienta para pensar qué, por qué, y cómo hacemos para que llegue, y cómo hacemos para dialogar, no solo para que llegue como una vía unidireccional, sino para establecer ese diálogo con las mediaciones, con esta mirada de la pedagógica, digamos, de la ciencia práctica, como le llamaba Durkheim, como es de teoría práctica, y bueno, y entonces estas particularidades, ¿no? Si querés contarnos algo más de la experiencia, de cómo ustedes lo han llevado a cabo, por ejemplo, en tu universidad, vamos con eso, cerrando este encuentro. Voy a hacer un desvío, pero voy a llegar a eso rápido. Una de las cosas o sea, siempre, bueno, ¿y cómo se hace algo diferente? ¿No? ¿Cómo se hace algo diferente? Y yo tengo como dos propuestas así como muy simples. Una es que para todas las universidades de América Latina o del mundo entero que tienen gente que hace investigación en educación,
que dejen de estar obsesionados por la indexación de las revistas o el factor de impacto y demás, porque eso es simplemente, en la analogía, tratar de evaluar un vino simplemente por la etiqueta o el color de la botella y nunca experimentar si ese vino te gusta o no. O sea, Pero vamos a pedir a los organismos evaluadores, ¿no? Porque ese es el problema. sí. Casi que nosotros, entre nosotros, estamos convencidos. El problema es que los organismos también de evaluación nos tienen que acompañar en eso. Y para eso nosotros tenemos que tener propuestas mejores. Entonces, Exacto. una de las propuestas que yo hago es que para el campo específico de investigación hay que mirar, en vez del factor de impacto, lo que yo llamo el factor de impacto freiriano, el Ajá, FIF. ajá. Si A ver. si Freire estuviera hoy queriendo entrar a un programa de posgrado en educación en Brasil, muy probablemente sería rechazado. Pues ya no pudo, ya en vida tampoco, tampoco. Pero, a ver, ¿no? ¿Publicó en revistas indexadas? No. Que publicaba libros y sus libros eran traducidos. En muchas universidades en América Latina las traducciones son descontadas porque es trabajo derivativo, no es trabajo original. Los libros muchas veces son descontados porque son ensayos y no investigación y demás. Porque hacía mucho diálogo, porque escribía muy poéticamente, porque, bueno, lo interesante de esto es que nosotros sabemos, por otras investigaciones, que en el campo de la pedagogía, en el campo de la educación, de la pedagogía social, de las didácticas, en todo, la filosofía, la historia, es que la gente sigue leyendo libros. Y no solamente eso, los libros atraen más citas que los artículos. Ujú. Freire es, por un análisis de un colega que lo mira todo por Google Scholar, alguien hizo el Google Scholar de Freire después de que él estaba muerto. No sé. Top 10. Top. Es el número 3. Es el autor más citado, mucho más que Bourdieu, Foucault, Adler. Es realmente muy, muy impresionante. Y lo que es más citado son los libros. Y hay un montón de cosas que son muy interesantes. O sea, Freire escribe sobre la realidad local, pero sus diálogos con la realidad local muestran la posibilidad de diálogos en diferentes regiones. Entonces, ¿qué es lo que distinguió a Freire de otros autores, de otras autoras, de otros investigadores e investigadoras? Empecemos a mirar eso. Veamos qué cosas tienen impacto, usabilidad, relevancia, rigurosidad, y hagamos nuestros criterios de evaluación a partir de esto. Yo creo que esa es una cosa que se puede hacer. Va a ser más difícil que simplemente medir la supuesta relevancia de una revista a partir de un algoritmo. Sí, pero lo que estamos haciendo hoy es gastando un montón de dinero en evaluaciones que incentivan la producción de una ciencia poco relevante, muy repetitiva, muy derivativa, poco usable. La verdad, o sea, estamos gastando mucho dinero para evaluar algo que no está generando conocimientos usables y relevantes para nuestras sociedades. Claro, hay excepciones, hay un montón, pero en términos generales estamos yendo por otro. El segundo cosa práctica es que la movilización del conocimiento, no, la gente piensa que, cuando yo hago estas propuestas, que todo recae en el investigador, la investigadora individual. Y la verdad que no es eso. La movilización de conocimiento es una responsabilidad institucional. Uh-huh, uh-huh. Y no requiere inversiones gigantescas para producir resultados que favorecen
la producción de un conocimiento orientado hacia el bien común, orientado hacia la resolución de problemas tanto teóricos, conceptuales, como prácticos o políticos. Lo que requiere es otro tipo de organización y la valorización de colegas que hacen trabajos que complementan nuestra tarea de producción del conocimiento. Nosotros hicimos nuestras carreras preparándonos para hacer buenas investigaciones. La movilización del conocimiento es parte del proceso de producción de conocimiento, pero requiere un equipo. Y como nosotros estamos siempre evaluados individualmente, también el trabajo en equipo está siendo interrumpido. Cuando vos pones, para una facultad, vos trabajás en la UBA, en el departamento, en la Facultad de Educación. Si la Facultad de Educación de la UBA tuviera un equipo de movilización del conocimiento que acompaña los diferentes investigadores individuales, es un equipo que acompaña a múltiples, la accesibilidad a los trabajos que ustedes tienen y la posibilidad de engagement, de diálogo, de involucramiento con esos trabajos sería muchísimo mayor. Con lo cual, la posibilidad de tener diálogos con otros actores y agencias y organismos relevantes y hacer investigaciones más complejas que atiendan a estas necesidades complejas también aumentaría. Nosotros hicimos eso a nivel de la facultad, funcionó muy bien y ahora es parte de la universidad, si querés. Dejó de ser simplemente una iniciativa de la facultad y ahora es universitario. No es mandatorio, lo hace quien lo quiera hacer, pero siempre está hay como una especie de caja de herramientas donde vos podés acceder a esa caja de herramientas en cualquier momento y si quieres hacerlo, lo haces. La cantidad de podcasts, videos, proyectos de investigación participativa, investigación comunitaria, educación, investigación ciudadana. Bueno, todo eso se ha multiplicado en nuestra facultad muchísimo. Antes era como una cosa exótica. Ah, vos hacés investigación participativa. Qué interesante. Y te dejaban ahí. Sí. Hoy es normal. Hoy es más normal trabajar en equipos. Tenés más premio, bueno, no sé si es premio. Tenés más reconocimiento. Reconocimiento. Si trabajas en un equipo interdisciplinario que si te presentás solito. Bien. Entonces, yo en este momento estoy haciendo 3 proyectos diferentes. En uno con gente de ciencias de la computación y gente que hace de ciencias políticas, y yo. En el otro con un grupo de biólogos medioambientalistas, de estudios sobre el medio ambiente, y la gente de salud. Y en otro con gente de economía y estudios sobre liderazgo. Y en todos lo que tenemos que mostrar es, bueno, que esta integración de las disciplinas da cuenta de una parte, ¿sí?, de la realidad compleja que queremos estudiar. Todo empieza en estos días, o sea, la movilización del conocimiento empieza con dialogar entre diferentes actores para tratar de entender, bueno, a ver, este problema, ¿quién se va a beneficiar si nosotros hacemos esta investigación? ¿Qué problemas vamos a resolver? ¿Esto contribuye al bien común o no? O sea, y algunos son así tipo como prácticos, o sea, con la idea de que generar conocimientos prácticos para una comunidad que no ha tenido acceso, en el caso del medio ambiente,
la comunidad latina en Arizona, en la región de estos grandes desiertos del suroeste norteamericano, casi no ha accedido, por diferentes medidas que tenemos, a los conocimientos sobre protección del medio ambiente, usos sustentables, están en desiertos, en el sentido de que no tienen acceso a frutas, verduras, sino hay una serie de problemas que se relacionan entre la salud, el medio ambiente y demás. Y era como muy claro que las escuelas no estaban tomando en cuenta nada de esto. Entonces, a partir de una demanda de profesoras de una escuela, se armó este grupo y ahora estamos con este proyecto que tiene que ver con sustentabilidad y producción de comida, todo muy práctico Sí, 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 sí. en las escuelas, pero bueno. Esa es la parte que me gusta de la porosidad, de nuestra mirada sobre, y la porosidad de la educación y de la ciencia de la educación, ¿no? Sí, entre las cuestiones disponibles y que derivadas de estos años de los vínculos, he podido trabajar con un geógrafo de Bahía, que ha trabajado la cuestión de la movilización del conocimiento en educación medioambiental en las sierras de Jiboia, o estoy trabajando ahora con alguien que está mirando desde trabajo social la cuestión de la movilización del conocimiento por el lado de la salud. Me parece que eso es lo lindo de nuestra forma de entender lo específico de lo educativo y lo poroso y lo positivo de la mirada interdisciplinaria, ¿no? Bueno, Gustavo, infinitas gracias por este tiempo y esta oportunidad, y bueno, estoy seguro que todos van a, continuando con las lecturas, haber disfrutado mucho de este encuentro y haberse enriquecido con él. Buenísimo. Muchísimas gracias. Gracias a vos, besos, chao.